El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Os aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre saltaba de gozo, pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿No tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: Os aseguro que antes que naciera Abraham existo yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, Dios promete a Abraham que será el comienzo de una dinastía, de una gran multitud, de una alianza y de la tierra de promisión. Según San Pablo, los hombres son llamados por la fe en Cristo a convertirse en hijos de Abraham y en herederos de las promesas. La teología de esta alianza es una fe inquebrantable en la voluntad de Dios, de establecer una alianza divina con un pueblo representado en Abraham. A pesar de todas las dificultades por parte del pueblo, que se aparta del recto camino establecido por Dios, es decir, Dios, es fiel a la promesa. Dios no puede fallar. Qué bonito. Todo se consumó perfectamente en Cristo y en los que lo siguen en su santa iglesia. Dice San Ambrosio: es cosa normal que en medio de este mundo tan agitado, la iglesia del Señor, edificada sobre la piedra de los apóstoles, permanezca estable y se mantenga firme sobre esta base inquebrantable contra los furiosos asaltos del mar. Está rodeada por las olas, pero no se bambolea. Y aunque los elementos de este mundo retumban con inmenso clamor, ella, sin embargo, ofrece a los que se fatigan la gran seguridad de un puerto de salvación. Qué bonito. Dios nunca falla. Los hombres podemos fallar. El hombre falla muchas veces a esa alianza que Dios ha establecido con el hombre, pero Dios no falla. Dios sigue cumpliendo la alianza. Qué bonito, su alianza con el hombre. La sigue cumpliendo. Por eso la iglesia, como dice San Ambrosio, se mantiene, ¿no?, a pesar de las que se levanten olas, etcétera.
la iglesia no se va a hundir, ¿no? La iglesia va a llegar al puerto seguro de la salvación y todos llegarán, todos los que se refugian en la iglesia, ¿no? Todos los que entran en la iglesia van a llegar a ese puerto de salvación. Qué bonito, confiemos en Dios, ¿no? La descendencia de Abraham por Cristo permanece segura en la promesa de Dios. Él es fiel y se acuerda de su alianza eternamente. Él es fiel. Por eso nuestro Señor Jesucristo, ya 21 siglos con nosotros, ahí en la Eucaristía, ahí calladito, humilde, pequeño, Dios pequeño, como decía en una ocasión Benedicto XVI, Dios pequeño, humilde, ahí en la Eucaristía, fiel a su promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Os aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Qué bonito. En la palabra de Dios, en la palabra de nuestro Señor, está la vida. Pero ¿cuál es el problema, queridos hermanos? Ayer lo escuchábamos. ¿Cuál es nuestro problema ante esa palabra de Dios? Ayer decía Jesús en el Evangelio: no dais cabida a mis palabras. Aquí está, queridos hermanos, el problema de nuestras vidas, el problema del hombre de hoy: no dar cabida en su corazón a las palabras de Dios. Hagamos espacio, seamos permeables a esa palabra de Dios, que penetre en nuestro corazón esa palabra de Dios. No dais cabida a mis palabras. Mis palabras no echan raíces en ustedes, ¿no? O mi palabra no tiene curso libre en ustedes. No dais cabida a mis palabras. La palabra de Dios tiene espacio en nosotros. ¿Damos espacio en nuestro corazón a la palabra de Dios? ¿Puede caber en nuestro corazón? ¿O está lleno de cosas, de afectos desordenados, de deseos, intereses que impiden dar cabida a la palabra de Dios? Jesucristo da cuenta de su existencia eterna. Antes que naciera Abraham, ya existía Él. Esto provoca una reacción adversa entre sus enemigos. Por ser la vida, le quieren dar muerte, pero todavía no ha sonado la hora en el plan divino de la salvación y Jesús se esconde. Fíjense, quieren dar muerte a la vida. Eso es, como dice Jesús en la parábola del sembrador, ahogar la palabra, ¿no? Matar esa semilla que es la palabra, ¿no? Por los afanes del mundo, ¿no? La venida de Cristo al mundo se ha realizado en un momento determinado de la larga historia humana y en un espacio concreto. Los santos padres se alegran al ver que en Cristo se cumplen todas las promesas de Dios. El enlace entre el Israel antiguo y la Iglesia es visto por San Agustín de esta manera: aquel pueblo no se acercó por esto es, por la soberbia. Se convirtieron en ramos naturales, pero tronchados
del olivo, es decir, del pueblo creado por los patriarcas. Así se hicieron estériles en virtud de su soberbia. Y en el olivo fue injertado el acebuche. El acebuche es el pueblo gentil. Así dice el apóstol, que el acebuche fue injertado en el olivo. Es decir, nosotros, que éramos del pueblo gentil, todos nosotros hemos sido injertados gracias a Cristo. Mientras que los ramos naturales fueron tronchados, fueron cortados por la soberbia, e injertado el acebuche por la humildad. Mantengámonos humildes. Si no queremos ser cortados como fueron cortados, ¿no? Los ramos naturales. Si no queremos ser tronchados, cortados, ¿no? Separados, mantengámonos humildes. Por pura misericordia de Dios, por pura gracia, hemos sido injertados, ¿no? En este árbol que es la iglesia, por pura gracia, ¿no? Sin ningún mérito de nuestra parte, ¿no? Jesús nos ha querido injertar, ¿no? En su cuerpo místico que es la iglesia. Nos ha querido unir a Él, que es la cabeza, ¿no? Por eso pidamos al Señor perseverar, ¿no? Mantenernos siempre unidos a Él, ¿no? Mantenernos en su palabra, ¿no? Mantenernos unidos a la vid para que demos frutos, ¿no? Abundantes, porque separados de la vid, separados de Cristo, no podemos dar fruto, ¿no? Y mantengámonos humildes, agradecidos, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si Cristo no nos hubiera injertado? Seguiríamos paganos, ¿no? Sin fe, pero por gracia de Dios hemos sido injertados, ¿no? En este árbol de la vida, que es la iglesia.